Me llamo Emilio Aguilar y, aún después de cientos de levantamientos, hay una noche que no puedo borrar. Era el 12 de marzo de 2018, casi las 3 de la mañana, cuando me llamaron desde una brecha polvorienta a las afueras de Pesquería, Nuevo León. Decían que habían hallado un hombre desnudo sobre el asfalto, con un solo disparo limpio a la base del cráneo. Lloviznaba y el aire olía a hierro viejo. Llegué con mi equipo, cámara, luces, reactivos, y me encontré con algo que desafiaba todo protocolo. Alrededor del cadáver había huellas de neumáticos, botas, incluso un par de pisadas infantiles, pero donde debería haber marcas del propio muerto no había absolutamente nada, ni un surco de talón, ni un arco digital sobre la piel húmeda, como si aquel cuerpo hubiera caído del cielo. Primero pensé en arrastre, pero no había rastros laterales. Tomé macros del suelo con flash oblicuo, arcilla marcada de pisotones recientes, charcos en los que uno esperaría ver patinados, sin embargo el lodo permanecía intacto bajo él. Levantamos moldes, recolectamos fibras. Todo resonaba dentro de mí con un mal presentimiento que no quise nombrar. Cuando giré la cabeza hacia el monte, juraría que algo se movió entre las ramas, un reflejo metálico, quizá un cartucho, quizá un ojo observándonos. Respiré hondo y seguí. El CEMEFO tardó 40 minutos. Mientras tanto documenté cada centímetro del cadáver, varón, 30 y tantos, complexión atlética, ninguna cicatriz relevante, solo una pequeña abrasión circular en la muñeca izquierda. Lo giré con ayuda de mi colega Vázquez, la piel estaba fría pero flexible, signo de muerte reciente, aunque la rigidez no avanzaba. En el cuello no había moretones ni signos de forcejeo. Lo más extraño era la blancura de los dedos, sin huellas dactilares. No las tenía borradas, simplemente carecía de ellas, como un muñeco recién salido del molde. Transportamos el cuerpo en la bolsa negra, sellada. Al cargarlo sentí que pesaba demasiado poco para su talla, como si le hubieran vaciado algo más que la sangre. En la camioneta, el chofer dejó el radio encendido en una estación grupera que chisporroteaba. Entre estática y acordeón, distinguí un crujido que no venía del altavoz, sino del compartimiento trasero, un roce de plástico como dedos buscando salida. Pedí que detuviera el vehículo, abrí y verifiqué. Todo sellado. Me dije que era el traqueteo de los baches, pero cerré con el estómago encogido. En el laboratorio forense, la rareza se multiplicó. La necropsia reveló órganos sanos, sin toxinas, sin signos de enfermedad. Solo el proyectil alojado en la bóveda craneana, sin trayectoria de entrada, el orificio parecía un círculo perfecto, pero al microscopio no mostraba quemadura ni residuo de pólvora. Un agujero limpio, imposible de crear con un arma conocida. Pedí rayos X, las placas mostraron el cráneo intacto, sin fisuras, sin rastro del proyectil que minutos antes palpamos con pinzas. El radiólogo juró que su máquina no fallaba. Revisé de nuevo la herida, ahora el agujero parecía sellado por dentro, como tejido que cicatrizara en segundos. Nadie dijo nada, pero todos retrocedieron un paso. Decidí concentrarme en las pocas evidencias externas, las fibras halladas en el sitio. Bajo el microscopio polarizado, aquellas hebras no coincidían con algodón y poliéster, exhibían una estructura helicoidal hueca, reflectante, cuya composición no aparecía en la base de datos. Cuando pasé el láser Raman, el espectro fue un silencio plano, como si la fibra estuviera hecha de algo que rechazaba la luz y la materia. Guardé la muestra en un sobresellado, más por instinto de supervivencia que por método científico, y sentí de nuevo la mirada pegada a mi nuca. A las 11 de la noche preparé el informe preliminar. Encendí la lámpara de escritorio y quise repasar las fotos RAW en la computadora. El primer plano del rostro me heló. Los ojos, que horas antes estaban entornados, aparecían completamente abiertos, pupilas enormes, dirigidas a la cámara con una precisión casi teatral. Pensé en un parpadeo post-mortem inducido por gas, pero la siguiente imagen estaba peor, la cabeza ladeada 20 grados hacia la derecha, boca entreabierta mostrando dientes que no recordaba. Revisé la hora de captura, todas las fotos tenían la misma marca temporal, grabadas en el segundo exacto. Volví a la camilla, el cadáver ya no estaba. No hay protocolo para un cuerpo que se esfuma en un instituto forense vigilado por cámaras y guardias. Corrí al pasillo,
Charcos de formol se extendían como huellas de un líquido que nunca antes había visto chorrear. Abrí cada cámara de refrigeración, vacías. El guardia juró no haberse movido de la puerta. Revisamos los registros. El circuito mostraba minutos de estática gris entrelazada con sombras, luego la imagen volvía y la camilla aparecía vacía. Era como si alguien hubiera cortado y pegado trozos de la realidad. Los jefes pidieron discreción. Pérdida de evidencias, pusieron en el reporte. Nos obligaron a firmar confidencialidad. Pero esa misma madrugada, mi teléfono personal recibió un archivo anónimo, un video de vigilancia, sin audio. Se ve el pasillo del frío. A las 2:07 de la mañana, la puerta metálica se abre sola, la camilla rueda hacia afuera, y algo, una silueta oscura, sin contornos claros, se inclina sobre la bolsa. No la abre, la bolsa se hunde, se pliega como absorbida por un vacío interno. Después, la sombra se yergue, se disuelve en las luces fluorescentes, y lo que queda en el suelo son diminutas manchas de agua, ninguna pisada. Desde entonces duermo con la luz encendida. A veces escucho en la radio del coche el mismo crujido que aquella noche. Cambié de departamento, de ciudad, pero el olor a arcilla y lluvia me sigue. Una semana atrás me llegó un sobre sin remitente. Dentro, la fibra helicoidal brillaba intacta, enrollada como un gusano de cristal. También venía una tarjeta, sin tinta ni relieve. Solo al mirarla con el ángulo exacto apareció un texto leve, grabado como por presión inversa: no fuiste tú quien lo encontró. Él te está buscando. He intentado quemar esa fibra, no arde. Intenté cortarla, la navaja se desgasta sin dejar marca. Anoche la dejé en un vaso con formalina, por la mañana la disolución estaba oscura y el vidrio, agrietado desde dentro. Ahora la conservo en una caja plomada, pero siento que late como un insecto atrapado. A veces vibra y me despierta a las 3 en punto, la hora en que lo recogimos. Los expedientes del caso desaparecieron de los servidores. Vázquez renunció y no volvió a contestar llamadas. Dao guardia supe por un familiar que se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Dice que algo camina sin piernas por los pasillos y se acuesta junto a él. Podría llamar a esto paranoia compartida, pero cada vez que recuerdo el peso liviano del cadáver, la pureza imposible de su piel, la ausencia total de huellas, sé que no fue alucinación. Esta mañana hallé sobre mi escritorio una sola marca dactilar, hundida en el polvo como un cráter perfecto. La corrí bajo luz forense, patrón arco, sin bifurcaciones, sin poros, sin identidad. A su lado, la fibra helicoidal separada en hilos que forman mi nombre. No toqué nada, me quedé inmóvil, sintiendo que el espacio se contraía. El ventilador se detuvo, el monitor parpadeó, y una frase apareció en la pantalla negra, escrita con el cursor que normalmente uso para medir ángulos de trayectoria: próxima huella, la tuya. Aún no entiendo qué entidad puede borrar su propia presencia del mundo físico y, al mismo tiempo, seguir dejando mensajes. Tal vez no sea un hombre. Tal vez sea la negación de lo humano, algo que solo existe cuando no lo vemos, que ocupa el vacío entre partículas, que infiltra cualquier superficie y se retira antes de que podamos atraparlo, como la retícula muerta entre fotogramas. Fuimos entrenados para buscar rastros, fibras, pelos, saliva, pólvora. Jamás nos dijeron qué hacer si el rastro es un agujero perfecto en la realidad, un hueco que crece cada vez que lo señalamos. Escribo esto con las puertas clavadas y cinta aislante sobre cada rendija. Sé que es inútil, el hombre sin huellas no necesita caminos. Solo quiere que sepamos que nunca lo tuvimos, que nunca podremos clasificarlo. Y cuando desaparezca de nuevo, arrastrará con él el pedazo de mundo donde yo existo. Si mañana algún compañero levanta mi acta de defunción y se sorprende al no encontrar mis huellas, recordará este informe perdido en la red. Entonces comprenderá que el vacío ya lo eligió. Y que no hay cerrojo ni protocolo capaz de cerrarle el paso a lo que nunca pisó el suelo. Sangre testigo. Me llamo Iván Carrillo y aún conservo la placa, aunque cada vez que la miro siento que pesa como si estuviera hecha de plomo. Trabajé 11 años como perito criminalista en la Fiscalía de Nuevo León,
Y el caso del 17 de octubre de 2017 fue el que me quitó el sueño para siempre. Todo empezó con un aviso rutinario, un doble homicidio en una bodega abandonada a la orilla de la carretera a Colombia, kilómetro 42, zona sin cámaras, sin patrullaje, solo maleza, torres eléctricas y polvo rojo que se pega a la ropa. Llegamos a las 2:14, yo dirigía el equipo de escena, compuesto por la fotógrafa forense Mara Ortega, el analista de sangre Héctor Zamudio y el técnico en huellas Gilberto Mora. Entramos con luces de mano porque la corriente estaba cortada, el hedor a cobre y humedad rancia formaba una nube casi visible. 2 cuerpos sobre el concreto, uno boca abajo, otro sentado contra la pared, ambos con disparos a quemarropa. Empezamos el protocolo, fijación, mediciones, fotografía en barrido espiral. Todo normal hasta que noté los patrones de salpicadura en el paredón norte. A simple vista parecían cráteres concéntricos, pero me llamó la atención la regularidad, gotas alineadas con un ritmo inusual, como si la fuerza aplicada hubiera sido modulada. Señalé a Mara para que tomara macrofotografías, luego seguimos al interior, marcamos casquillos, colectamos ADN epitelial, empaquetamos fibras. Nada fuera de lo esperado. Al amanecer regresamos al laboratorio central en Monterrey. Mientras Héctor revisaba las trayectorias en el software de análisis tridimensional, decidí cargar las fotos del paredón en nuestro algoritmo experimental de reconocimiento de patrones, un módulo diseñado para detectar grafías ocultas en manchas. No esperaba nada relevante, siempre arroja ruido, pero esa vez el monitor mostró caracteres latinos nítidos, unidos con la sangre como tinta. La frase, yo también soy testigo. La vio todo el salón, nadie dijo palabra. Abrí el archivo RAW para descartar manipulación, cada gota era genuina, la fluorescencia coincidía, no había píxeles clonados. Verificamos si alguno del equipo había escrito con spray o tiza para gastar una broma macabra, imposible, no había pintura ni utensilios, además la frase aparecía solo en los espectros UV y visible, nunca en IR, como si la sangre hubiera sido dispuesta justo para reflejar ciertos rangos. Pedí reexamen físico. Regresamos a la bodega esa misma tarde. La pared estaba seca, coagulada, irregular, pero las manchas seguían, aunque la frase ya no podía leerse a ojo, el patrón serpenteaba pero sin la lógica de esa mañana. Tomamos moldes en gel, extraímos muestras nuevas y rehicimos el análisis, el software de nuevo reveló el mensaje idéntico. Pensé en pareidolia digital, un sesgo del algoritmo, así que calculé rotaciones aleatorias y filtrados gaussianos, siempre reaparecía, como un texto persistente detrás del ruido. Empezaron las fallas, servidores bloqueados, bases de datos con campos vacíos, cámaras que no guardaban las tomas. El ingeniero de TI juró que era un virus, pero nuestro laboratorio está aislado de Internet. Mientras tanto, el forense identificó a las víctimas, Jorge Luis Ábalos y Ricardo Silva, extorsionadores de los ZR, armas calibre .45, 2 disparos cada uno. Se suponía que sería ajuste de cuenta simple, pero el asunto del paredón nos rebasó. La noche del 19 recibí en mi correo institucional una carpeta sin remitente con solo un archivo de audio. Lo abrí, 15 segundos de silencio interrumpido por mi propia voz diciendo, no borres la evidencia. Nunca grabé eso. Existen dispositivos capaces de sintetizar tonos, lo sé, pero el timbre era el que tengo cuando uso el respirador. Me erizó la piel. Desconecté el PC, reporte a asuntos internos, ellos no hallaron rastro del correo en el log. A la mañana siguiente, Mara, la fotógrafa, faltó sin aviso. Fuimos a su departamento, puerta cerrada, luces encendidas, la encontramos sentada en el piso con los ojos abiertos como cristal. Murió por paro cardíaco, sin lesiones. En la mesa estaba su cámara y, junto a ella, una copia impresa de la foto del paredón, la frase en la sangre resaltaba en rojo intenso, tan nítida que parecía recién pintada. Solicité suspensión del caso, pero el fiscal exigió resultados. Decidimos recrear el patrón para ver si correspondía al movimiento de un arma. Héctor montó un maniquí con bolsas hemáticas y disparó desde varios ángulos, a diferentes alturas, usando la misma munición, pero ninguno de los 112 escenarios generó letras. Se notaban salpicaduras parecidas, sí, pero jamás la tipografía perfecta que habíamos visto.
El 23 de octubre, a medianoche, me quedé solo en la sala de criminalística revisando cuadros a cuadro el video de la segunda inspección. Al minuto 4:12 el lente enfoca el paredón y, por una décima de segundo, se ve una silueta humana formada por sombras justo en la posición de la frase. Avancé fotograma por fotograma, la figura parecía voltear hacia la cámara. No debía estar ahí, estuvimos solos. Ese clip desapareció al exportarlo, como si se corrompiera justo al guardarlo. Pedí acceso al expediente histórico de la bodega. Según archivos de la Policía Municipal, en 2003 funcionó allí una maquiladora textil, ocurrió un incendio, murieron 11 trabajadores atrapados tras una reja cerrada por error. Las familias denunciaron, nadie fue a juicio. Entre los fallecidos había un vigilante nocturno, testigo del sobrecupo y las puertas bloqueadas. Su nombre, Joel Testigo González. Me detuve en seco, el sistema de archivo lo marcaba como testigo porque era apellido real, no índice. La coincidencia me carcomió. Esa tarde volvimos a la bodega, Héctor y yo soltamos luminol sobre el concreto para detectar sangre antigua. Aparecieron trazos, pero no de las víctimas recientes, sino matrices de goteo que ascendían por los muros como si alguien hubiera pintado hacía años. El manómetro de nuestro pulverizador se salió del rango y la boquilla estalló. Héctor se cortó el pómulo con un fragmento metálico. Entre el polvo del aire escuché algo, no fue eco ni paso de roedor, era una respiración áspera que coincidía con cada destello ultravioleta. Salimos sin cerrar la cinta perimetral. Esa noche soñé con la pared, la sangre se movía, las letras mutaban en ramas nerviosas y se abrían como bocas sin dientes. Me desperté con el puño lleno de sangre seca que no era mía. Fui al hospital, análisis toxicológico negativo, sin lesiones. En mis uñas hallaron restos hemáticos del mismo grupo que Héctor, como si lo hubiera tocado, pero llevaba guantes cuando lo asistí. El 25 al amanecer dieron de alta a Héctor. Lo llevé a su casa, al bajar, me dijo sin mover los labios que él también era testigo. Su voz salió grave, acompañada de un gorgoteo. Pensé que bromeaba, pero su rostro se contrajo y cayó desmayado. Llamé a urgencias, regresó el paro cardíaco, murió en la ambulancia. Certificación, causa indeterminada. La fiscalía cerró la carpeta invocando falta de imputados y riesgo operativo, sellaron la bodega con concreto armado. Yo solicité baja definitiva, me la otorgaron, pero antes tuve que firmar un acta donde juraban no divulgar nada. Me mudé al sur del país, campo abierto, sin paredes de ladrillo. Aún así, cada vez que entro a un cuarto oscuro siento que las sombras buscan alinearse para formar palabras. Hace una semana recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía que no existe en ningún archivo, el paredón sellado, ya pintado de blanco, y sobre la cal todavía fresca, en sangre brillante, la misma frase, idéntica caligrafía. Al reverso, en tinta negra, reconocí mi letra, aunque nunca lo escribí, si la ves otra vez, ya eres parte. Quemé la foto, pero la ceniza quedó pegada a mi piel y formó los contornos de 4 letras rojas antes de deshacerse. Desde entonces no duermo, cada noche percibo un goteo que no cesa, un chasquido viscoso contra el suelo, y aunque enciendo la luz todo está limpio, sé que el mensaje sigue escribiéndose en alguna pared cercana, esperando a que alguien lo lea para que, como nosotros, también se convierta en testigo. Concreto maldito. Nunca pensé que un olor, algo tan intangible, pudiera arruinarme la vida. Era mediados de octubre de 2017 y llevaba 8 años como criminalista en la Procuraduría del Estado. Nos llamaron a una obra de departamentos recién terminados en la periferia de León, Guanajuato. El reporte era confuso, un albañil aseguraba haber visto sangre filtrarse entre las baldosas del nivel más bajo, pero cuando la policía llegó no encontró nada. Mi jefe me asignó al caso porque, según él, yo tenía olfato para las escenas. La construcción olía al polvo fresco del cemento, a madera barnizada, a pintura apenas seca. Sin embargo, apenas crucé el umbral del estacionamiento subterráneo, un tufo a carroña vieja me golpeó como una plancha al rojo. Di 2 pasos y me mareé.
Observé a mis compañeros, que conversaban tranquilamente mientras hacían fotografías panorámicas. Ninguno reaccionaba. Pensé que tal vez venía de una cloaca rota y cubrí mi nariz con la manga, pero el hedor continuó allí, persistente, casi consciente. El olor se concentraba en la pared occidental, la única recién pintada. Pasé la linterna, la superficie era tersa, sin burbujas ni manchas, pero sentí un leve hundimiento al palparla, como si debajo la mezcla no hubiera fraguado. Pegué la oreja y, por un instante, juré que aquel concreto respiraba. Solicité abrir un orificio de prueba. El encargado de la obra protestó, temeroso de los costos. Cuando llegó la autorización, tomé el cincel y, golpe tras golpe, la primera capa se desplomó en pedazos húmedos, más oscuros de lo normal. El olor se volvió insoportable y, aún así, nadie más parecía percibirlo. Penetré unos 10 centímetros antes de encontrar algo amarillento incrustado en la mezcla. Lo extraje y lo puse bajo la luz, una falange humana con fibras de tendón petrificadas. El corazón me retumbó hasta perder el ritmo. Mandé desalojar el estacionamiento y pedí mascarillas con carbón activado. Durante 2 horas abrimos un boquete de 1,5 metros, detrás hallamos un depósito espantoso, huesos largos, cráneos partidos, costillas apiladas como leña. No había tierra que los cubriera, solo concreto mezclado con cal viva. Las piezas estaban numeradas con marcador negro, 1, 2, 3. 46. Aquello no era improvisado, alguien había inventariado las partes y vaciado su cóctel macabro con precisión industrial. Faltaban piezas. El muro no estaba completo. Antes de redactar el acta preliminar envié fragmentos de cemento al laboratorio. El dictamen fue pavoroso. Cada capa había fraguado en semanas distintas, como si el constructor regresara de noche a alimentar el muro. Entre la mezcla hallaron fibras de ropa escolar, hilos de sábana hospitalaria y virutas de escapulario quemado. Aquello no era solo ocultar cadáveres, era un rito de acumulación, una liturgia de cal y silencio. Mientras fotografiábamos la escena noté algo imposible. El número 17 aparecía 2 veces, en huesos distintos. Busqué el 18 y no lo hallé. Un escalofrío me recorrió la espalda sudada. Conté huecos entre vértebras y huecos en la enumeración, la pared exigía más. Entonces el foco del pasillo parpadeó. Un golpe sordo resonó en la oscuridad. El agente que custodiaba la escalera gritó que alguien corría niveles arriba. El olor pestilente iba delante de mí, como si me guiara. Llegamos al último piso, donde una puerta se cerraba sola con el viento. Tras ella, un estudio vacío y un bote de mezcla fresca. Hundí un bisturí en la capa grisácea y emergió una burbuja tóxica junto a una mano aún con piel. En el dorso, el 18 recién trazado. La carne se deshizo al tocarla. El hedor me rasgó la tráquea y perdí el conocimiento. Desperté en la ambulancia con oxígeno. El paramédico alegó inhalación de sulfuro de hidrógeno. No le dije que el olor seguía dentro de mí, pegado a mis huesos. Esa noche, en casa, rocié alcohol por los rincones, pero el tufo persistió hasta en la almohada. Días después los periódicos explotaron. Cementerio vertical descubierto, obra nueva escondía restos humanos. Forenses contaron 47 víctimas, todas desaparecidas entre 2014 y 2017. El constructor murió de un infarto antes de declarar, el arquitecto huyó. El caso se empantanó en trámites, pero la peste no me soltó. Una madrugada, al revisar las fotos para el informe, vi que la capa de concreto detrás del número 32 presentaba un surco que no estaba ahí el día de la extracción. Convencí a un compañero para volver al edificio clausurado. Sin electricidad, entramos con luces portátiles. El estacionamiento olía a humedad estancada y el tufo a carroña era más fuerte que nunca. Al llegar a la pared intervenida descubrimos una nueva sección repintada. Golpeamos el enlucido reciente, de la grieta emergió un chillido, no un sonido, sino un grito químico que me partió el tímpano. Mi compañero retrocedió, pero yo seguí hasta que el boquete reveló una cavidad vacía. Dentro, solo polvo, trozos de cemento y, en medio, mi credencial de identificación, la misma que llevaba en el bolsillo, ahora vacío. A un costado, una frase escrita con sangre reseca, tú también eres parte del muro.
Y el número 48. Comprendí que el olor no emanaba de la tumba sino de mí mismo. Había inhalado algo más que gases, había respirado un mandato. Renuncié, me mudé, busqué terapia, nada funcionó. 5 años después sigo percibiendo ese aroma antes de cualquier tragedia. Lo olí antes de la explosión de Tlahuelilpan, antes del derrumbe del metro. Ahora lo huelo mientras escribo esto, solo, frente a una pared recién parcheada por albañiles que ni recuerdo haber contratado. No avisaré a nadie esta vez. Entendí que el hedor no se irá hasta que yo me convierta en un número más dentro del concreto, hasta que mi carne selle el hueco pendiente y el muro quede, por fin, completo. Mañana los noticieros dirán que desaparecí. Quizá alguien con mejor sentido del olfato me encuentre y enumere mis huesos. O tal vez el concreto se sacie y el hedor se traslade a otra nariz. Si lees esto y sientes un tenue perfume a muerte, huye o cava. Siempre hay espacio para otro en la pared que crece. El concreto no descansa, solo espera nuevas capas de silencio, numeradas con paciencia fatal. Yo ya no duermo. Cuando al fin me duerma para siempre, temo que mis huesos tampoco descansen, seguirán llamando a víctimas con su esencia. Porque en algún lugar, a medianoche, un muro respira, y lo primero que exhala es mi nombre. Pulso rojo. Soy la química forense Daniela Ochoa, matrícula IML 47-89. Desde aquella guardia del 18 de mayo de 2013 no conozco el sueño profundo, cierro los ojos y escucho el latido que no me pertenece. He escrito este informe extraoficial para quien se atreva a leerlo con la mente abierta y la razón apagada. A las 22:47 el operador de radio de la Brigada de Homicidios solicitó apoyo, 3 cuerpos en la antigua planta papelera de Hueyelue. Hemorragia masiva, origen no determinado. Llovía con la obstinación que define a Valdivia, la llovizna parecía flotar, suspendida por la luz anaranjada de los focos públicos. Salimos en un furgón, el subcomisario Ortega, la fotógrafa Paulina Reyes, el conductor Silva y yo. El camino de ripio se retorcía entre eucaliptos oscuros que crujían con el viento, como si algo respirara dentro del follaje. La planta llevaba 15 años clausurada, el portón oxidado se dio con un temblor metálico. Dentro, la nave principal era una catedral industrial, vigas de acero, calderas gigantescas y un techo perforado que dejaba caer hilos de agua. En el centro del galpón, sobre el cemento cuarteado, yacían 3 varones semidesnudos formando un círculo perfecto, cada uno con los brazos extendidos hacia afuera, palmas arriba. Bajo ellos se acumulaba un charco rojo brillante que reflejaba las linternas como mercurio vivo. Introduje el termómetro infrarrojo en la superficie, 33,2 grados centígrados. Abrí la bolsa de pruebas, saqué papeles de filtro e hice una primera absorción. El papel empapado tardó en mancharse, como si la sangre se resistiera a la capilaridad. Cuando levanté el disco, la gota fresca resbaló y cayó al charco sin perder viscosidad. Hora estimada de muerte, mínimo 6 horas. Aún así, los cuerpos no presentaban rigidez cadavérica, las articulaciones se doblaban con la misma resistencia que un cuerpo dormido. A las 4:15 del 19 de mayo los cadáveres ingresaron en la cámara fría del IML. El doctor Mandí que se esperaba, llevaba 19 años abriendo cuerpos sin pestañear, pero esa madrugada se quitaba y volvía a poner los lentes con un temblor notorio. Inició la disección del tórax del individuo identificado como Víctor P. Al separar el esternón, un chorro pulsátil le manchó la bata, la sangre había generado una presión tan constante que parecía bombearse sola. El corazón, todavía templado, se contrajo bajo sus dedos, provocando que Paulina dejara caer la cámara sobre la losa. Nadie registró ese espasmo en el parte oficial, bastó un gesto de Ortega para comprender que nada de eso debía figurar. Sellamos las bolsas y firmamos el recinto a las 6:52. Yo me llevé tubos de ETA para análisis de anticoagulantes exógenos. Los guardé en un armario con doble cerradura y me fui al hostal de paso, convencida de que el amanecer disiparía el absurdo. Me equivoqué. La tarde del 20 decidí volver sola, aún faltaba el arma que se intuyó por los perfiles de corte.
Crucé cintas policiales blanqueadas por el agua y el salitre. El charco original seguía húmedo, un olor ferroso flotaba en el aire, fuerte como si la sangre hubiera sido vertida hace minutos. Escuché un goteo, levanté la vista y no vi filtraciones del techo. Una gota cálida cayó sobre el dorso de mi guante, la temperatura rondaba los 34 grados centígrados. Habían pasado casi 40 horas. Seguí el sonido hasta una tolva oxidada donde antaño se blanqueaba la pulpa. Las paredes interiores estaban salpicadas de motas rojas recientes que, al iluminar con el flash, mostraron microburbujas como si respiraran. Al tomar una muestra noté que la sangre se desplazaba en el tubo, formando una franja ondulante que subía y bajaba, compás de un pulso. Me invadió una náusea primaria. Sellé todo y huí bajo la lluvia. De vuelta en el IML, pasadas las 01:20 del 21, encontré el pasillo en penumbra pero la luz de la sala de autopsias encendida. Entré, el segundo cuerpo, Germán R., sangraba de nuevo. El líquido caía en hilos perfectos desde las incisiones ya suturadas y se acumulaba en el suelo formando círculos concéntricos, cada uno más grande que el anterior, como una diana. Grabé video. Escuché un silbido húmedo, el pecho del cadáver se elevó milímetros, descendió y volvió a elevarse, lento, regular. Dejé caer el móvil y corrí a buscar a Ortega. Volvimos en menos de un minuto, pero la mesa estaba vacía. Un reguero rojo llevaba a la bodega de formol. Allí hallamos el cuerpo sentado, la espalda contra la pared de azulejos, los ojos abiertos, sosteniendo en la mano una placa policial gastada, número 248H. El rostro parecía deshincharse en tiempo real, como si la sangre se retirara hacia alguna parte imposible. Se acordonó el piso, se clausuró la morgue completa y, por primera vez en mi carrera, los superiores dictaron incomunicación. Quedamos obligados a entregar notas manuscritas que luego fueron trituradas. No podía aceptar el silencio. Busqué en el archivo físico cajas llenas de polvo y excremento de roedor. Tras 3 horas hallé el expediente SV-19-96, desaparición del inspector Luis Herrera, ligado a ritos de sangre en la misma planta papelera. Herramientas encontradas, cuchillos de destazar, cálices de acero y catres de sujeción. Las fotos Polaroid mostraban símbolos circulares dibujados con sangre coagulada. Encontré también reporte toxicológico, muestra hemática frescura anómala A72H coagulación nula. Glóbulos rojos activos. Los análisis los firmaba un joven Mandíquez. El informe terminaba ahí, sin causa de cierre. La placa 248H pertenecía a Herrera. La noche del 21 de mayo la alarma perimetral de la planta se disparó 5 veces. Entramos en convoy con civiles evacuados a 1 kilómetro. Al cruzar la nave, las linternas revelaron canales de sangre conectados entre los charcos originales, describiendo un patrón radial que conducía a la fosa de decantación en el centro del piso. Un retumbo subterráneo, rítmico, semejante a un tambor gigante, acompasaba cada paso. El líquido se recogía hacia la grieta, alzándose en olas bajas que obedecían a un corazón enterrado. La superficie de la fosa bullía, de vez en cuando emergían burbujas que explotaban lanzando rocíos calientes. El suelo vibraba, el pulso del galpón se sincronizó con mis sienes. Entonces el cemento estalló, varias losas se agrietaron y de la abertura brotó una masa carmesí de textura gelatinosa, salpicada de fragmentos óseos y trozos de ropa. Hizo un sonido de respiración invertida, aspirando el aire que nosotros exhalábamos. Una descarga de vapor rojizo llenó nuestras linternas de motas que se posaron sobre piel y lentes, quemaban como ácido. Ortega gritó, retirada, pero ya era tarde, la sustancia se disparó en forma de tentáculos líquidos, golpeó mi mascarilla y penetró por mis fosas nasales. Sentí un escalofrío que no terminó nunca, como si otra circulación se conectara a mis vasos. Nos arrastramos afuera. Yo temblaba, no de frío sino de fiebre. La sangre corría rápida en mis venas, podía escucharla con claridad de tambor metálico. Perdí el conocimiento. Desperté en el hospital naval con suero y contención química. Los análisis indicaban parámetros de coagulación incompatibles con la vida, pero mi pulso era firme.
Transferencias de glóbulos rojos replicaban cada 2 horas, como si se clonaran. 48 horas después aprobaron dinamitar la planta y cubrir el terreno con cal viva. Nadie podía atar cabos. 3 semanas más tarde, los registros del caso fueron sellados bajo custodia militar. Paulina se licenció con crisis severa, Ortega pidió destino en Arica, Mandíquez falleció de aneurisma fulminante, aunque su autopsia registra que la sangre de su propio corazón tardó más de 4 horas en coagular. Regresé a Santiago con licencia indefinida. Cada noche, puntual a las 22:47, un golpe interno sacude mi tórax, como si hubiera otra bomba cardíaca en serie con la mía. Desde entonces he recogido cerca de 1,5 litros de sudor sanguinolento que surge de mis palmas, marco los frascos con la fecha y la hora. Al analizar una gota al microscopio, las células se ordenan en patrones que varían. Primero formaron el 2-4-8H de la placa perdida, después dibujaron un círculo con radios, exacto al símbolo de 1996. El mes pasado aparecieron las iniciales de hoy y entendí que la sangre ya conoce mi nombre. El 18 de mayo de este año recibí un correo sin remitente, solo decía el corazón nunca se detuvo. Solo cambió de cuerpo. He enfermado de insomnio crónico, mi piel muestra vascularizaciones superficiales que dibujan círculos concéntricos desde la base de la garganta hasta el esternón. El cardiólogo detecta latidos gemelos, un pulso de origen convencional y otro que emerge, inexplicablemente, del plexo celíaco. Conservo la grabación de la morgue. Quien la escuche oirá primero el siseo del aire y luego ese pulsar elástico, como una bomba hidroneumática llena de sangre fresca. Escuchará los pasos, mi jadeo, el arrastre del cuerpo que nunca debió moverse. He multiplicado el archivo y lo mantengo diseminado en nubes cifradas, sé que intentarán borrarlo. Si alguien encuentra estas líneas, que no vuelva a la planta, aunque sea solo un campo de ruinas enterrado bajo calorías. La sangre no necesita un vaso para circular, basta que un ser vivo la contemple el tiempo suficiente. Temo que, un día, a las 22:47, el latido deje de sonar en mis oídos, no porque se haya extinguido, sino porque habrá encontrado un sistema cardiovascular más amplio, alguien nuevo que se atreva a investigar las muestras que dejo en mi refrigerador. Nunca ignore un líquido que no coagula. No lo toque, no lo huela. La sangre vive fuera del tiempo, respira en las cloacas, late en las paredes. Cuando el silencio nocturno se rompa con un latido ajeno, cierre los ojos y huya. Si se queda, terminará escribiendo estas palabras con tinta que no seca, sabiendo que el pulso rojo ya no es una anomalía, sino un órgano autónomo que solo busca seguir bombeando, aunque no queden cuerpos que lo expliquen ni autoridades que quieran reportarlo. Dos veces muerta. No soy supersticioso, pero desde la madrugada del 18 de agosto de 2017 cargo con un temor que ni los protocolos ni los informes de cadena de custodia logran disipar. Aquella guardia en la unidad de videoperitajes de Ciudad Juárez parecía rutinaria, un feminicidio en el pasillo trasero de un bar clandestino, víctima de arma blanca, cámaras de circuito cerrado en la calle y en el interior. Llegué cuando el amanecer salpicaba de naranja la cinta policial y el olor a cloro se confundía con la sangre húmeda sobre el concreto. Mi trabajo, como siempre, consistía en extraer las grabaciones, asegurarlas en discos estériles y reconstruir la cronología. Mientras el fotógrafo cubría el cadáver, retiré los DVR de los 4 locales colindantes y me encerré en la camioneta de la fiscalía para comenzar el volcado de datos. El disco del bar tardó más de lo normal en abrir. El software generaba previsualizaciones intermitentes, como si la línea de tiempo hubiese sido rasgada. Creí que era corrupción de archivos, hasta que vi la escena. A las 2:57, la víctima, una mujer que luego identificaríamos como Lucía G., apareció tambaleante en el callejón. Un hombre con sudadera oscura la sujetó por detrás y le hundió la navaja en la yugular. Ella intentó gritar, la sangre expulsó vapor y el agresor la dejó caer. Después huyó hacia el norte, perdiéndose del encuadre. Duró 14 segundos. Nada extraordinario, salvo un detalle que me erizó la piel, el reloj sobre la barra del video marcaba las 2:47, 10 minutos antes de que nuestro cronómetro pericial indicara la llegada de Lucía al sitio.
Pensé en un desfase de zona horaria, pero la hora estaba sincronizada con el servidor NTP de la Fiscalía. Revisé las otras cámaras. 3 de ellas iniciaban la agresión a las 2:57, justo cuando Lucía aparecía en el lugar. Solo el DVR principal mostraba el crimen adelantado. Retrocedí y allí estaba, misma mujer, misma ropa, misma muerte, duplicada y anticipada por un fragmento de tiempo que no existía. Programé una extracción forense cuadro a cuadro. Durante el proceso, el ventilador del equipo gimió como si protestara por lo que escupía. Cada fotograma era nítido. No había trazas de edición. El algoritmo de firma digital coincidía con la de origen. Aún así, algo no cuadraba y mi estómago lo notaba antes que mi cabeza. Al mediodía, de regreso en el laboratorio, corrí los archivos en una estación aislada. Al reproducirlos, perdí la noción de la respiración. El video adelantado seguía allí, intacto. Decidí comparar píxeles clave para detectar superposición. Tomé un fotograma del minuto 2 horas 47 minutos y 3 segundos y otro del 2 horas 57 minutos y 3 segundos. Todo era idéntico salvo una pulsera fluorescente caída a la izquierda del cuerpo, solo aparecía en la versión temprana. Esa pulsera surgió en la escena real horas después, cuando levantamos el cadáver. El pasado señalaba las migajas del futuro. Pedí al encargado de cibernética una verificación cruzada. Pasamos los discos por análisis profundo. Ningún indicio de manipulación, el log interno registraba la creación del archivo anómalo a las 3:12, 20 minutos después del homicidio real. Un archivo que mostraba un suceso futuro guardado en el pasado, un bucle sin bordes. 3 días después presenté mi informe. La agente del Ministerio Público fruncía el ceño mientras avanzaba con el mouse. Cuando la reproducción alcanzó el momento duplicado, desvió la mirada como si el monitor irradiara plomo. Al final susurró, «Quémalo». Propuse conservarlo en la bóveda de evidencia clasificada. Gané la discusión, pero perdí el sueño. Esa noche, al revisar el material en mi laptop personal, violando la normativa, noté un cambio. El ángulo adelantado ya no mostraba a Lucía sola. Había otra figura detrás de ella, con el rostro cubierto por mi propia capucha gris, la que uso al correr. Mi reflejo digital blandía la navaja. Cerré la tapa. El miedo fue inmediato, pero la curiosidad forense pesa más que la cordura. Al abrir de nuevo, el encuadre se había congelado justo antes del corte, la resolución parecía mayor, como si el sensor hubiera despertado. Podía contar las fibras de mi chamarra. Intenté creer que se trataba de un defaque sembrado por el agresor. Sin embargo, el hash seguía intacto. Apliqué filtros para descartar insertos y la silueta mantuvo su integridad de bordes. Era yo, filmado 10 minutos antes de suceder, asesinando a una mujer que no conocía. A las 3:06 recibí un correo sin remitente. Solo un archivo, MKV y el asunto, última revisión. Lo abrí temblando. Era la misma escena, pero ahora con audio. Se oía mi respiración acelerada, cada jadeo sincronizado con mis pulmones en ese instante. El micrófono había captado algo más, un contador Geiger, chasquido seco, fuera de contexto. Nunca usamos equipos radiactivos allí. Detuve el video y escuché mi entorno real. El laboratorio guardaba silencio, pero mi pecho replicaba el ritmo del contador, como si cada latido fuese una descarga. Esa madrugada surgieron punzadas en la base del cráneo. Algo me estaba reescribiendo. El caso siguió su curso público, notas en diarios, un sospechoso ficticio, ruedas de prensa. Yo asistía, pero era como si alguien manejara mis gestos a distancia. Cada noche, al conectar la portátil, el metraje se actualizaba. El reloj seguía filmando minutos antes, minutos que aún no vivía. Vi escenas donde interrogaba a la madre de Lucía un día antes de que oficialmente la citáramos o tomaba muestras que todavía no se habían requisado. Todo cuanto veía terminaba ocurriendo. Comprendí que no era premonición, era un guión que me obligaba a representarlo. Decidí resistir. A las 22:40 del 1 de septiembre, la cámara mostraba que a las 23 yo me dispararía en la 100. Cerré el portátil, salí del edificio y conduje fuera de la ciudad.
Regresé al amanecer, seguro de haber quebrado la ecuación. En la grabación, el suicidio seguía, pero el rostro no era mío, era el del agente del Ministerio Público. El tiempo parecía ajustar su balanza buscando a alguien que ocupase el lugar vacío. Esa mañana la hallaron muerta en su despacho, herida de bala autoinfligida. Hora oficial, 23:01. Huí. Conduje hasta Durango, luego Colima, tirando los discos en contenedores distintos. Pasé semanas durmiendo en moteles anónimos. Pensé que romper la cadena de sucesos bastaría, pero el 15 de octubre encontré en una habitación un televisor de tubo chisporroteando sin señal. El control remoto no tenía pilas. Aún así, la imagen se aclaró, mi silueta, más pálida, entrando en esa misma habitación 10 minutos después. Me senté al filo del colchón observándome. Mi doble abrió un cajón y sacó un cuchillo de cocina oxidado. Agachó la cabeza y sentí un sabor metálico inundar mi boca. Entendí que no podía escapar, el suceso no necesitaba lugar ni testigos, bastaba con que fuera registrado. Escribo esto a las 19:07 del 24 de diciembre de 2017 en un hospital rural de Veracruz. El médico cree que sufro delirio por intoxicación, quizá radiación, ya no lo recuerdo. En la pantalla de mi móvil, con la última batería, se reproduce un archivo con marca de tiempo 19:17. Faltan 10 minutos. Me muestra recostado en esta misma cama, ojos en blanco, piel grisácea, signos vitales detenidos. Nadie más aparece, pero el contador Geiger crece en estallidos que coinciden con mis pulsos. Si esto llega a alguien, quemen cualquier copia. No confíen en los relojes ni en la lógica. El futuro es un archivo esperando abrirse, y la cámara ya está grabando. Enfoque invertido. Nunca pensé que un lente pudiera mentir, ni que la mentira atrapara a quien la mira. Era junio de 2019, y yo, perito criminalista con 7 años en la Fiscalía de Sonora, llegué a un viejo taller mecánico abandonado a 20 kilómetros de Cananea. La policía municipal acordonaba el lugar, el olor a grasa rancia se mezclaba con el hedor de carne coagulada. El cadáver yacía boca abajo entre charcos de aceite y virutas metálicas que brillaban como escamas. Parecía una escena ordinaria de ejecución, aún así, una punzada de desconfianza se instaló en mi estómago desde que crucé el umbral oxidado. Encendí la Nikon de 750 que uso para documentación de campo y tomé la primera serie de fotografías con la regla métrica a la izquierda del cuerpo. La luz rebotaba en la lámina ondulada del techo, generando destellos blancos que anulaban las sombras. Ajusté el balance, disparé en ráfaga, avancé alrededor del cadáver sin tocar nada, registré huellas de pisadas y balística. Cada toma mostraba claramente la espalda del sujeto perforada por 2 balas y la nuca hundida en un charco de fluido oscuro. Todo dentro de la normalidad de nuestro infierno rutinario. Al terminar, cubrí el cuerpo con una sábana para el traslado, embalé casquillos y empaqué la cámara en su estuche con el sello rotulado. Un viento áspero se coló entre los portones levantando polvo. Por un momento las virutas revolotearon como insectos metálicos. Sentí un zumbido leve dentro de los oídos, similar al que precede a un ataque de migraña, y atribuí la molestia a la fatiga. Horas después, ya en el laboratorio de Hermosillo, descargué las imágenes al servidor. El técnico de archivo, un recién egresado llamado Ortega, empezó a imprimir las láminas para mi informe. Yo revisaba la autopsia preliminar cuando un golpe seco me hizo sobresaltar. Ortega había dejado caer la primera impresión al piso. Sus labios se movían sin emitir sonido, la hoja temblaba en su mano. Me acerqué. Allí estaba la fotografía, pero el cadáver aparecía boca arriba, ojos abiertos, pupilas dilatadas, mandíbula desencajada en un gesto que parecía de súplica o acusación directa. Todo el contexto era idéntico, la regla métrica, las virutas, las manchas de aceite. Solo la postura había cambiado. Revisé el archivo digital en el monitor, seguía mostrando la espalda perforada, no el rostro. Volví a imprimir, la segunda copia salió con el cadáver nuevamente boca arriba, mirada dirigida a la cámara. Descarté de inmediato fraudes de edición,
el metadato EXIF no mostraba alteraciones, el hash coincidía en ambas versiones. Copié la imagen a otra estación, la pantalla insistía en la vista dorsal, la impresora repetía la frontal. Mis manos sudaban y un escalofrío me trepó por la nuca. Sentí la misma presión en los oídos que en el taller, ahora con latidos sordos que marcaban un tempo antihumano. A los pocos minutos llegó el patólogo Barragán para la necropsia. Sin darle detalles, le pedí revisar el cuerpo antes de remover la bolsa. Cuando abrió la cremallera, el difunto yacía boca abajo, igual que en mi visor original. Barragán me lanzó una mirada cargada de impaciencia, murmuré una disculpa y expliqué que necesitaba recabar más pruebas. Tomé nuevas fotos en sala forense, mismas condiciones controladas, luces frías, fondo limpio. Entonces imprimí allí mismo, con la impresora del laboratorio. Una vez más, el papel mostró al occiso boca arriba, ojos vacíos que parecían brillar aún sin córneas. Sentí el latigazo de la sangre huyendo de mi rostro, la ráfaga de frío me empapó la espalda. Decidí detener la sesión y notificar cadena de custodia. Mientras preparaba el reporte, oscureció. Las luces del edificio parpadearon con breves cortes. En uno de esos destellos, la pantalla de la computadora se apagó unos segundos. Cuando regresó, la carpeta con mis fotos había duplicado su contenido. Cada archivo tenía ahora una versión gemela marcada con el mismo nombre pero un sufijo --rep. Al abrirlas vi movimientos progresivos del cadáver entre una y otra. En una, el brazo derecho se hallaba extendido, en la siguiente, el codo flexionado, más adelante, la mano parecía aferrar el aire. Era una secuencia stop motion documentando un giro imposible. Un silbido grave resonó en los ductos de ventilación, parecido al arrastre de algo pesado. Corrí al anfiteatro. Barragán estaba rígido junto a la mesa, la bolsa había sido abierta otra vez. El cuerpo seguía boca abajo, pero el plástico interno mostraba rasgaduras como hechas desde dentro. El patólogo, hombre escéptico hasta la burla, susurró que los músculos del cadáver mostraban contracción residual. Sin embargo, sus ojos reflejaban un miedo primario. Intenté calmarlo con tecnicismos, no surtieron efecto en mí mismo. Cerramos la cámara fría y sellamos el pasillo con precinto. Al regresar a mi oficina noté que alguien había colocado impresiones sobre el escritorio. 15 hojas recién salidas de tóner mostraban la progresión completa del giro, culminando en la última pose frontal. Pero allí, detrás del cuerpo, aparecía una silueta borrosa. Agudicé la vista, parecía mi propia figura inclinada sobre la mesa, cámara en mano, enfocando algo fuera de cuadro. Yo no recordaba haber tomado tal ángulo. Mis latidos se dispararon. Recordé el zumbido inicial, la impresión repetida, las virutas suspendidas. Todo apuntaba a una distorsión entre sensor digital y realidad impresa, un espejo defectuoso que reflejaba el lado prohibido del suceso. Llamé a sistemas para auditar el servidor, los registros indicaban subidas duplicadas, todas a la misma hora exacta en que se produjo el primer apagón de luces. Eran eventos simultáneos en milésimas, imposibles para manos humanas. A la medianoche decidí cargar la cámara y volver al taller mecánico. Necesitaba enfrentar el germen de aquella manipulación. El camino de terracería absorbía las luces del vehículo, sobre el horizonte se alzaban nubes de tormenta sin relámpagos. Crucé el portón y avancé con linterna. El olor rancio persistía aunque el cuerpo ya no estaba. Tomé fotos del suelo, las paredes, el charco seco de aceite. A mi alrededor todo permanecía quieto. Sin embargo, el visor mostró una mancha oscura moviéndose en la periferia. Ajusté el foco, no había nada al girar la cabeza. Revisaba las tomas cuando escuché un clic metálico, como obturador distante. Miré alrededor, ningún otro fotógrafo. Entonces recordé el aviso del temporizador interno de mi propia cámara, función remota en intervalos preestablecidos. Nunca uso esa opción en campo. Entré al menú, la función se encontraba activada con intervalo de 30 segundos, programada hacía 2 horas, justo cuando imprimimos la primera imagen alterada. Cancelé el disparo automático, pero al hacerlo la cámara soltó otro clic antes de apagarse sola. La carcasa se sintió tibia, casi palpitante. Regresé al vehículo. Allí,
sobre el asiento, hallé una sola impresión fotográfica que no había llevado. Mostraba la parte trasera de mi propio auto estacionado frente al taller. En el margen inferior aparecía la hora las 0:37. Mi reloj marcaba 0:32. El tiempo corría hacia un punto predeterminado o la imagen adelantaba los segundos restantes. Encendí el motor con mano temblorosa. Cuando el marcador llegó a 0:37, un golpe retumbó en la cajuela. Apreté el acelerador y no me detuve hasta el laboratorio. Al entrar por la puerta de carga, la cámara fría estaba abierta. Una corriente de aire glacial recorrió el pasillo, las placas metálicas vibraban con un murmullo hueco. En cada puerta de compartimento aparecían salpicaduras de aceite idéntico al del taller. Vi mi sombra proyectada en la pared, pero al moverme, la silueta tardó un segundo en seguirme, como retrasada en un fotograma. Sentí que la percepción se desajustaba igual que las impresiones. En la sala de documentación, el monitor principal mostraba una presentación automática, diapositivas de mi jornada, ordenadas como si un editor invisible relatara la historia. Cada 5 segundos la imagen cambiaba y el cuerpo adquiría nueva postura, acercándose milimétricamente al lente. Quise apagar la pantalla, el botón no respondió. Un chasquido detrás de mí reveló que la impresora comenzaba a escupir copias. No quiso detenerse. Las hojas caían al suelo formando un tapiz de rostros con ojos vidriosos y boca entreabierta. Todos me miraban. Comprendí entonces que la escena no documentaba un crimen, sino que lo prolongaba. El acto homicida continuaba mientras hubiera quien enfocara, imprimiera, observara. El lente abría una puerta y la impresora la cristalizaba. Nuestra mirada completaba el circuito. Huí del laboratorio dejando luces encendidas. Al salir a la calle, la madrugada parecía suspendida en un negativo sin revelar. Conduje sin destino hasta que el depósito de gasolina anunció su vacío. Me detuve a la orilla de la carretera, apagué el motor y hundí el rostro entre las manos. El cielo mostraba un tenue resplandor, preludio del amanecer. Quise convencerme de que la luz natural rompería la anomalía. Levanté la vista cuando el primer camión pasó rugiendo. En la ventanilla lateral, destelló el reflejo de mi auto detenido. Allí, contra toda lógica, distinguí la silueta del difunto sentado en mi asiento trasero, rostro pegado al vidrio, ojos abiertos, boca curvada hacia arriba en un rictus que no era sonrisa. El camión se alejó, la imagen se deshizo. Otro vehículo cruzó. Volví a ver el reflejo y nuevamente la figura estaba allí, apenas un fotograma de luz rebotada. No regresé jamás a la fiscalía. Entregué mi renuncia por carta anónima y abandoné la profesión. Sin embargo, cada mañana encuentro en la escotilla del buzón una fotografía recién impresa. A veces muestra rincones de mi casa, otras mi cama revuelta, mi cocina, mi rostro dormido. En todas ellas, en algún punto, se cuela la figura del hombre que debía permanecer muerto. No he podido romper ese ciclo. Si quemo las copias, al día siguiente llegan 2, si las ignoro, aparecen colgadas en la pared. Hace una semana, una sola imagen llegó sin tinta. Era una hoja en blanco salvo por un espacio rectangular donde se intuía una silueta apenas delineada. Supuse que el tóner se había agotado en su dimensión, aún así, la mantuve bajo la luz. Lentamente reveló contornos, como una fotografía química emergiendo en bandeja. Primero los ojos, luego la boca, después el resto del rostro, y finalmente la mano extendida señalándome, indicándome que el próximo disparo no necesitará cámara, porque la escena final ocurrirá donde mis propios párpados ya no puedan cerrarse. No he dormido desde entonces. Mantengo todas las luces encendidas, aún así, mi sombra se retrasa un segundo más cada noche. Si mañana alguien encuentra esta confesión, que destruya toda imagen relacionada conmigo. No por salvarme, sino para no convertirse en el nuevo testigo atrapado entre el obturador y el papel. Porque en la oscuridad de un cuarto sin lámparas, el clic final siempre se ejecuta a ciegas y el revelado no perdona. Afuera amanece. No oigo pájaros ni autos, solo un zumbido leve, idéntico al del taller mecánico. Me miro en el espejo del pasillo y comprendo la última verdad, el reflejo ya no me imita. Observa un segundo antes de moverse, igual que una impresión adelantada.
Cuando finalmente levante la mano, sabré que la fotografía ya fue tomada y que mi lugar, boca arriba, me espera del otro lado del papel. Metraje prohibido. No elegí ser criminalista para enfrentar fantasmas, me entrenaron para leer la verdad en la sangre, en el polvo bajo las uñas, en los últimos alientos atrapados en las fibras de una camiseta. Creí que todo podía medirse, etiquetarse y archivarse. Así trabajé 11 años, hasta el caso del matadero abandonado a las afueras de Saltillo, 2013. Desde entonces cada vez que cierro los ojos veo la misma cinta y un rostro que no debería existir. Aquel amanecer nos llamaron porque un guardia no respondió al relevo. La policía local encontró la puerta principal abierta, luces parpadeantes y un rastro de salpicaduras que llevaba hasta la cámara de enfriamiento. No había cuerpo, solo charcos ya secos, como si alguien hubiera tenido tiempo de esperar a que cuajaran. Me asignaron la recolección de video, en teoría el sistema digital de vigilancia seguía grabando. Parecía un trabajo rutinario, el que se da al primero que llega cuando la escena aún huele a cobre y ozono. Éramos 4 en el equipo: Sofía, perito de fotografía; Ruiz, dactiloscopista imposible de intimidar; Hernández, novato recién salido de la academia; y yo, responsable del levantamiento de evidencia electrónica. Nos repartimos sin hablar. Sofía iluminó con un flash el pasillo, congelando en mi retina un patrón de pisadas secas que giraban sobre sí mismas, como si alguien hubiera bailado en la sangre. Ruiz siguió esas marcas. Hernández sostenía bolsas de papel, temblando lo suficiente para que crujieran a cada paso. El DVR estaba en la caseta del guardia, un rectángulo de concreto frío. La pantalla mostraba el mosaico de 8 cámaras en vivo, todas se veían en blanco y negro porque el modo nocturno seguía activo, aunque afuera clareaba. Parecía que nada se movía, salvo el leve grano electrónico. Conecté mi laptop, extraje la unidad y solicité a la central autorización para copiar todo. Mientras descargaba los gigas, escuché un zumbido bajo, casi inaudible, que venía del pasillo. Pensé que serían los fluorescentes muriendo. No le di importancia. Cuando terminamos el levantamiento físico regresamos a la comandancia para procesar. Nos asignaron la sala digital, un cubo sin ventanas. Apagué la luz para que los monitores iluminaran los rostros cansados. Sofía dispuso café que sabía a metal. Hernández se sentó junto a mí, ansioso por aprender. Ruiz prefirió quedarse de pie, brazos cruzados, mirando la puerta como si esperara que algo irrumpiera. Abrí el archivo de la cámara que daba al vestíbulo principal. Marcamos las 2:13 horas, justo entonces el registro de accesos indicaba que la puerta fue forzada. Avancé cuadro por cuadro. Primero, la puerta vibra, luego se abre. Entra un hombre con overol oscuro y capucha, sosteniendo un hacha de mano. Su andar es ligero, casi alegre. Se vuelve al sensor de luz, levanta la herramienta y golpea hasta romperlo. La escena queda solo en iluminación infrarroja, las manchas blancas de la sangre previa brillan, el sujeto parece chapotear sobre ellas. Siento un nudo al notar que cada pisada suya coincide exactamente con las huellas que Ruiz fotografió. Saltamos a la cámara del pasillo. El hombre avanza, se detiene frente a la puerta de la cámara fría, hace algo fuera de cuadro, luego arrastra un cuerpo que no distingue bien por saturación. Su actitud no es apresurada. Entra y la puerta se cierra. Adelanté varios minutos, nunca sale. Ruiz gruñe, apuntando al reloj, el guardia debió estar por aquí en ese lapso, ¿dónde quedó? Volvemos a la cámara exterior, la puerta principal jamás se cierra por completo, queda apenas encajada. Ningún guardia aparece. Hernández propone revisar la cámara de la caseta, la que debía mostrar al guardia. Retrocedemos a las 2 horas. El guardia está sentado, manos en el teclado, voz moviendo los labios como si hablara solo. 2:09 horas gira la cabeza, parece mirar algo fuera de vista, se levanta y sale. La silla se mece, después quietud. Avanzamos y vemos al sujeto del hacha entrar, registrar los cajones, desconectar algo del DVR, salir de cuadro directo al pasillo. Todo encaja, un robo violento, posible ajuste de cuentas.
Hasta que Sofía detiene la reproducción y dice con voz baja, regresen. Retrocedí 30 segundos. En cámara lenta, antes de que el hombre con hacha salga de la caseta, la pantalla del monitor detrás de él refleja su rostro. La capucha cae apenas y muestra mejilla, nariz y barba corta. Encendí la luz de la sala. Ruiz lanzó un insulto. Hernández soltó el vaso de café. La borrosa cara de la grabación era la mía. O la de alguien idéntico a mí, misma cicatriz sobre la ceja, mismo lunar en la mandíbula izquierda. Me reí, primero nervioso, luego más alto. Dije que la compresión de video distorsiona, que el efecto fantasma alarga rasgos. Sofía no sonrió. Amplió la imagen, aplicó filtros básicos. El pixelado persistía, pero el parecido era innegable. Ruiz exigió ver otro ángulo. Abrimos la cámara del estacionamiento, 2:12 horas. Entre los arbustos, apenas iluminado por la luz exterior, el atacante espera. Da un paso, la capucha se desliza y un relámpago de la tormenta cercana muestra, otra vez, mis facciones. Sin sangre, sin emoción, solo una mueca tranquila. Quise hablar, pero mi garganta se cerró. Hernández preguntó si podía ser un truco de edición, un loop incrustado. Revisé los metadatos, no había cortes, los sellos CRC coincidían con la descarga directa. Empecé a sudar frío. Abrí la copia local que conservaba en mi disco, guardada en otro directorio sin conexión. El mismo asesino. Mismo rostro. Mismas sombras que construían una versión mía que nunca estuvo allí. La luz fluorescente parpadeó. Ruiz desenvainó su navaja para abrir sobres de evidencia, absurda defensa. Sofía buscó en su bolsa un spray de gas pimienta, como si la imagen fuera a salir de la pantalla. Intenté calmarme. Propuse comparar con el video en vivo para aislar puntos de compresión. Cargué la carpeta actual de la caseta, la pantalla negra, cámara desconectada. Al mismo tiempo, todas las demás corrían en directo. La del pasillo mostraba solo un pasillo vacío de comandancia, algo trivial. Hasta que un movimiento llamó mi atención en el extremo derecho. Alguien se deslizó dentro del cuadro, apenas visible, capucha oscura, hacha en mano, caminando hacia nuestra misma puerta. Sofía susurró que era imposible, que la cámara estaba en otro edificio. Yo asentí, deseando creerlo. Pero la figura se detuvo en seco, giró el rostro a la lente y dejó que la capucha cayera. Era yo, otra vez, sonriendo con la naturalidad de quien se reconoce en un espejo. Ruiz corrió a la puerta y la trabó con una silla. Hernández pidió radio de apoyo, solo ruido blanco respondió. En el monitor, mi doble alzó el hacha y golpeó algo fuera de cuadro. Un segundo después, la luz sobre nosotros chisporroteó y se apagó. Quedamos iluminados por el resplandor azul de las pantallas, cada silueta recortada como papel de sombra. Forcé el teclado para cerrar el flujo, desconectar la red, inutilizar la cámara. Pero la ventana del reproductor se expandió hasta ocupar todo el monitor. Un nuevo video comenzó, la misma sala donde estábamos, capturada desde algún rincón alto, con un sello de fecha que marcaba segundos adelantados a nuestro presente. En esa proyección Sofía gritaba, Ruiz golpeaba la puerta, Hernández se derrumbaba con las manos en la cabeza, y yo observaba, inmóvil, mientras tras de mí mi propia figura levantaba un arma de hierro. Sofía lanzó la taza contra la pantalla, cristal líquido salpicó mi rostro. El video se congeló en el instante en que mi doble blandía el hacha. Sentí un aire frío detrás. Giré, listo para ver el filo atravesarme. No había nada. Ruiz se abalanzó para abrir la puerta y escapar, pero al girar la manija encontró otro cuarto idéntico al que dejábamos, mismos escritorios, mismos monitores, sin salida. Una copia perfecta. De inmediato comprendimos, habíamos sido encapsulados en una reproducción de nuestra realidad, un loop que se reescribía cuadro a cuadro. Los minutos se volvieron irreales. Cada vez que intentábamos romper un aparato, aparecía otra versión intacta en la mesa contraria. Cada vez que gritábamos, el eco regresaba distorsionado, multiplicado. En una de esas réplicas de video vi como Hernández, rendido, hundía un bisturí en su cuello. Miré a mi lado y él solo lloraba, vivo.
Entonces entendí, la grabación, sea lo que fuera, no mostraba el futuro ni el pasado. Mostraba posibilidades, empujándonos a elegir una. Era un guión escribiéndose a sí mismo, usando nuestras caras. Sofía susurró una frase, único diálogo que recuerdo con claridad: si la cámara necesita asesino, elegirá al que esté dispuesto. La miré, ella me miró. Su mano ensangrentada sostenía el bisturí que Hernández había llevado en la mochila. Nunca vi cuando lo tomó. Sentí un punzón en el estómago, miedo y certeza. La cinta nos había asignado papeles y el mío era evidente. Si todos temían a mi reflejo, tal vez yo mismo tenía que cumplirlo para que la escena terminara. No sé cuántas horas pasaron. Ruiz se derrumbó tras empujar sin éxito la puerta por última vez. Hernández murmuraba oraciones a su madre. Sofía repasaba cada centímetro de la pared con la punta del bisturí, como intentando dibujar otra salida. Yo orbitaba entre ellos, sintiéndome no actor sino marioneta. Al final, el zumbido bajo que escuché en el matadero regresó, repicando desde los focos rotos, o quizá desde el disco duro. La pantalla intacta volvió a encenderse sola. Una línea de comandos parpadeó, escribiendo sola: Run Final Cut. Apareció la toma general de la sala. De pie, detrás de Sofía, estaba mi gemelo con el hacha. Pero algo cambió, la víctima ahora era Ruiz, que dormitaba contra el muro. Sofía se giró, me miró y supo. Fue decisión de un segundo, o de la cinta, no lo sé. Tomé el hacha imaginaria del aire, el acero apareció en mi mano como si siempre hubiera estado. El golpe cayó donde la grabación no exigía. No describiré los sonidos, ni la expresión de Ruiz al despertar en la última microfracción de su vida. Solo diré que el video se detuvo cuando la sangre salpicó la lente y la puerta finalmente se abrió hacia el pasillo iluminado de la comandancia real. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por Sofía ni Hernández, ambos caminaron detrás de mí, mudos, perdidos para siempre dentro de sí mismos. Ahora, cada caso que reviso muestra grietas, reflejos que no concuerdan, voces mezcladas en canales de audio, sombras con forma humana apareciendo entre cuadros. Llevo 3 años sin dormir más de 10 minutos seguidos. Cada noche, el monitor de mi departamento se enciende solo y repite el fragmento donde mi rostro cae sobre Ruiz como un eclipse. He intentado destruir los discos, siempre vuelven a aparecer. Tal vez la cinta nunca fue un archivo, sino un parásito digital alimentándose de la certeza de que somos capaces de todo cuando la realidad se duplica y nos señala con su dedo pixelado. Si lees esto, no pauses el video, no intentes mejorarlo, no busques al asesino entre tus compañeros. El siguiente cuadro podría elegirte. Y créeme, no hay forma de salir de la escena una vez que el metraje decide continuar. Susurro post-mortem. Creí que la dictadura del protocolo podía domesticar cualquier espanto, pero aquel hallazgo demostró lo contrario. Llegamos al basurero de Samalayuca cuando la madrugada todavía sangraba sobre el horizonte, el aire olía a plástico fundido y solventes industriales, y las moscas bullían como pólvora húmeda entre los tambos oxidados. En el centro del cráter, sobre arena vitrificada, yacía un cuerpo amarrado con cinchos derretidos, rígido e irreconocible. Encendí la Nikon, extendí la cinta métrica, enumeré cada lesión con la voz seca que se aprende en los cursos de criminalística: quemaduras de 3er grado, ligaduras completas en muñecas y tobillos, arrastre de 83 centímetros hacia el norte. Clara Ríos, nuestra química forense, recogía larvas bajo aquel sol todavía tímido, mientras la grabadora Tascam colgaba de mi chaleco aguardando órdenes. Cuando la activé marqué la hora, el número de caso y el lugar exacto, convencido de que nada extraordinario cabía dentro de un informe técnico. Cargamos el bulto en la camioneta refrigerada y lo llevamos a la morgue central, sala 4B, temperatura a 4 grados centígrados, cadena de custodia sin fisuras. Después, encerrado en la oficina con café recalentado, conecté la grabadora al equipo de escritorio, abrí Audacity y reproducí el archivo. Se escuchaban mis descripciones, el zumbido del viento, un chasquido de insectos en la arena,
y justo antes de terminar apareció un murmullo grave, carcomido de cansancio, pronunciado con la voz exacta que esperaría de un cuerpo cuyo aparato fonador debió apagarse horas antes: yo no fui. Sentí que el esófago se me llenaba de hielo. Rebobiné, apliqué filtros de espectro y comprobé que la onda era tan nítida como mi propia respiración. Guardé copias en el NAS de la Fiscalía, una en la nube privada y otra en una USB fluorescente que siempre llevo colgando. A la mañana siguiente cité a la jefa de servicios periciales y a 2 ingenieros de audio. Analizaron frecuencias, descartaron picos electromagnéticos, concluyeron que no había edición ni corte. La directriz fue sencilla: embalar la Tascam, repetir la extracción con equipo externo y no mencionar el asunto hasta tener un dictamen. El rumor se coló de todos modos por los pasillos como corriente fría. Los más jóvenes murmuraban sobre psicofonías, los veteranos recordaban levantamientos en los que la neblina parecía hablar. Yo fingí seguridad, pero aquella frase repetía su eco en mi cabeza a un ritmo incompatible con la cordura. El patólogo Cedeño programó la autopsia para las 17 horas. Entramos con caretas y mascarillas, aunque el olor metálico del formol siempre encuentra grietas. Cuando abrió la incisión en mí y separó el esternón, algo parecido a un aliento tibio empañó nuestros visores. No había forma de que quedara aire caliente después de 6 horas en frío. Coloqué un micrófono nuevo a 30 centímetros de la laringe y encendí otra cámara. Mientras examinábamos las cuerdas vocales cubiertas por una película vítrea, la luz parpadeó y se extinguió 3 segundos. En esa oscuridad inmóvil la misma voz, idéntica en timbre y cadencia, susurró cerca de mi oído. Al restablecerse la energía, el registrador mostraba un pico justo en el instante del apagón. Cedeño tembló al clavar el estilete. Yo seguí la línea de sus nudillos blancos y comprendí que la evidencia había dejado de ser solo física. El cráneo reveló un hematoma subdural que no cuadraba con la carbonización, señal de que alguien golpeó al sujeto antes de quemarlo. En AFIS apareció su nombre: Alfredo Cárdenas Rejón, ex inspector municipal desaparecido en 2006 y declarado muerto en 2008 tras la aparición de restos óseos nunca confirmados. Sin embargo, el estado de los tejidos indicaba un deceso menor a 96 horas. La burocracia chocó de frente con la biología y la carpeta quedó suspendida en el limbo jurídico donde habita lo imposible. Esa noche me asignaron guardia. Dormitaba en un catre entre refrigeradores cuando la alarma de la cámara 4B se disparó. Crucé el pasillo casi a ciegas, la puerta pendía entreabierta y el cuerpo, ahora boca arriba con los brazos cruzados como en un velorio ordinario, parecía observar el techo con cuencas apagadas. El sistema indicaba 0 aperturas desde mi último registro. Tomé fotografías, anoté la nueva postura, mentí en el libro indicando falsa activación de sensor y volví al catre sin apagar la luz. Cada vez que cerraba los párpados la frase inundaba el silencio: yo no fui, como si el magnetismo del cadáver necesitara mis circuitos neuronales para reproducirse. Al tercer día regresamos al basurero para reconstruir el hecho. Cámara nueva, grabadora precintada, 5 testigos, drones en vuelo. Sellamos el dispositivo terminado el recorrido y lo trasladamos en una caja Faraday. Al abrir el archivo en laboratorio pesaba 10 veces lo habitual, iniciaba con mi voz y, a partir del minuto 30, repetía la frase en crescendo hasta que las bocinas tronaron. Los altavoces exhalaron humo acre y, aún desconectados, la frase flotó en la sala durante 2 segundos, sin soporte físico. La ingrávida persistencia del sonido rompió el último dique de mi escepticismo. La investigación se enredó en reportes contradictorios, oficios sellados y llamadas de mando alto. Peritos federales etiquetaron la anomalía como interferencia electromagnética asociada a celdas solares y lo archivaron con un sello rojo, confidencial. Entretanto, la USB fluorescente que guardaba en mi llavero empezó a parpadear en el bolsillo, incluso sin estar conectada. Cuando la introduje en mi computadora personal descubrí que el clip original de 22 minutos había encogido a 22 segundos, un extracto que contenía la frase repetida con una nitidez dolorosa y un silencio final cargado de electricidad estática. Intenté borrar el archivo, el sistema emitió un error y el diodo siguió palpitando como un corazón encapsulado. Construí un sensor EMF casero. Cada vez que la frase emergía, la aguja trepaba a zonas rojas aunque el osciloscopio mostrara línea plana.
Aquella noche la PC arrancó por sí sola, los ventiladores giraron despacio y de las rejillas del gabinete brotó la voz sin necesidad de altavoces. Desconecté cables, removí la fuente de poder, pero la carcasa siguió emitiendo un latido grave, convincente, inaccesible a la lógica. Comprendí que ya no residía en los circuitos sino que los utilizaba para amplificarse, igual que un parásito elige las arterias para viajar. Pedí una licencia indefinida, empaqué lo imprescindible y me marché a una cabaña de madera cerca del Nevado de Toluca. Sin internet, sin radio, sin teléfonos inteligentes. Cambié la Tascam por una libreta de papel, las nubes digitales por un cuaderno de croquis, la luz eléctrica por lámparas de queroseno. Durante las primeras semanas el silencio pareció absoluto, pero la escarcha nocturna traía consigo un cosquilleo en el oído interno, como si el aire mismo cargara partículas magnéticas dispuestas a vibrar en cualquier momento. Al cabo de un mes el murmullo regresó, amortiguado pero inconfundible. Algunas noches la llama temblaba sin corriente de aire y las vigas crujían al compás de las sílabas. Yo no fui. Otras veces el sonido se me colaba por las suturas del cráneo y latía en la sustancia blanca, desplazando mis propios recuerdos para instalar su mantra. Había pensado que la luz debilitaba lo que se alimentaba de frecuencias bajas, pero descubrí que solo lo obligaba a esconderse. Una madrugada me rendí al insomnio, encendí la lámpara e intenté escribir una síntesis objetiva del caso, fechas, nombres, coordenadas, fotografías. La pluma resbaló sola en la hoja y, cuando revisé, cada línea repetía la misma frase. Quemé el cuaderno en la estufa y las llamas adoptaron momentáneamente la cadencia de una voz formándose entre los troncos. He pasado ya medio año en esta montaña. Aprendí a partir la leña en silencio, a filtrar el agua de deshielo, a contar las pulsaciones de mi corazón por si un día cesan de ser las únicas que habitan mi pecho. A veces despierto con la certeza de que el murmullo no proviene de ningún sitio externo, brota de mi propia tráquea como un eco de aquel cadáver vitrificado. Me muerdo la lengua para no convertirme en su caja de resonancia, porque la primera vez que pronuncie las palabras tal vez el sonido ya no pueda distinguir entre mi voz y la suya y, al mezclarse, se perpetúe en cualquier máquina que intente medirlo. Si alguien logra leer este testimonio, queme la hoja después de memorizarla. No transfiera la historia a ningún dispositivo. El susurro acecha líneas de transmisión, se hospeda en bobinas, salta entre diodos. Y si una noche, mientras archiva evidencias o repara un radiotransmisor, escucha un lamento que no registró, conserve el silencio, los muertos también necesitan un canal para declarar inocencia y, cuando lo encuentran, se aferran a él hasta volverlo su tumba o su voz. (2:17) Soñar con muertos es rutina para quienes trabajamos en la morgue, pero nunca con la precisión de una fotografía. A las 3:12 del 12 de abril de 2018 desperté empapado tras ver un callejón mojado, un cuerpo doblado contra el muro y un charco rojo reflejando el neón Farmacia 24 horas. El olor metálico seguía en la nariz. Soy perito criminalista desde hace 11 años, primero adscrito al Estado de México y luego a la Fiscalía Capitalina. El oficio me enseñó que el miedo se deja en la puerta, aunque esa mañana no conseguí deshacerme del nudo en la tráquea. Me obligué a una ducha helada hasta que la piel se enrojeció y el corazón recuperó ritmo. El café sabía a ceniza. A las 7:43 el teléfono oficial vibró, hallazgo de cuerpo en vía pública, Santa María la Ribera, probable ajuste de cuentas. El mismo lugar de mi pesadilla. Respondí que iba en camino. Los patrulleros ya bloqueaban el callejón entre un taller mecánico y un almacén húmedo. El cielo seguía gris. El occiso, varón, unos 30, yacía boca arriba. 3 disparos en línea vertical atravesaban su pecho y otro le había destrozado la mandíbula. A un costado, una cajetilla aplastada, un boleto de metro y una vela blanca. Todo coincidía con el sueño salvo que, allí, la cabeza apuntaba al este. Medí 52 centímetros del talón al muro, 17 de la suela a la raya blanca. Exacto. Fui fotografiando, numerando, embolsando, mientras el temblor de mis manos crecía. Las salpicaduras dibujaban un abanico sobre la pared, proyección típica de disparo a quemarropa.
Recogí 3 casquillos 9 milímetros. Una sombra cruzó el callejón. Monroy, mi compañero, persiguió a un encapuchado y lo detuvo. Portaba una caja con 4 velas blancas, un encendedor dorado y un papel. La hora se repite. Sin vínculo directo que probar, quedó como testigo, pero la frase aceleró mi pulso. A las 10:08 terminé la fijación. Al meter el cuerpo en la bolsa noté la cajetilla sobre el tórax, antes estaba en el piso. Revisé mis fotos, primeras tomas, cajetilla junto a la mano, últimas, sobre la camisa. Anoté posible manipulación posterior, aunque sentí un escalofrío recorrerme la espina. El anfiteatro olía a formol y café quemado. Al embolsar la cajetilla crujió algo, un papel con mi nombre, la fecha 13 de abril de 2018 y la hora las 2:17. Pedí necropsia urgente. El legista halló dentro del cráneo un proyectil .32 viejo, oxidado, que no coincidía con los casquillos 9 milímetros, parecía disparado décadas antes y, sin embargo, estaba allí. A las 18:30 entregué el informe preliminar. En vez de ir a casa vagué en auto hasta estacionarme, a la 1:50, cerca de los viejos almacenes ferroviarios de Buenavista. Se rumoreaba que allí escondieron cuerpos en el 68. Entré por una puerta oxidada, el interior apestaba a diésel rancio y humedad. En la nave central colgaba, sujeto con cadenas, un espejo de cuerpo entero. Un círculo rojo rodeaba mi nombre en el marco herrumbroso. Apagué la linterna, la luna bastaba. Mi reflejo llevaba bata verde de necropsia, guantes ensangrentados y la perforación mandibular. Sonrió con dientes quebrados. El vidrio se empañó desde adentro, yo contenía el aliento. Un zumbido agudo brotó, idéntico al de mi sueño, y un pinchazo ardió justo donde el occiso tenía la salida de bala. Toqué sangre fresca. Instinto, saqué la Glock, quité seguro y disparé. El cristal explotó en fractales, pero mi doble persistió multiplicado en cada pedazo. Algo golpeó mi nuca, el suelo de concreto me abrazó. La linterna giró y quedó iluminando una vela blanca a centímetros de mi cara, su llama temblando como si riera. El dolor ardía como magma. Comprendí, el cadáver del callejón no era un extraño, era yo desplazado en el tiempo. El proyectil .32 quizá era esta misma bala, disparada aquí para alojarse allá. La hora se repetía y yo era actor y espectador. Escuché pasos. Patrullas acudían, convocadas por mi tiro. Quise gritar que huyeran del ciclo, pero mi boca solo vomitó saliva y sangre. Luces rojas y azules pintaron sombras en el techo. La vela osciló, cada parpadeo imitaba el neón farmacia 24 horas. La memoria se superpuso como diapositivas, callejón, morgue, espejo, cinta amarilla. Todo giraba en la misma órbita de las 2:17. Supe que la muerte es puntual porque no avanza, solo regresa. Un agente irrumpió, linterna al frente, y se quedó estático. Tal vez ya me había soñado. Alcé la mano ensangrentada para advertirle, pero solo salió un burbujeo. En los fragmentos del espejo vi decenas de versiones de mí muriendo al unísono. Pensé en los casquillos, en la cajetilla que cambiaba de sitio, en la nota que me trajo. Todo era la misma llave girando la misma puerta. Sentí la sangre enfriarse y el pitido apagarse. La vela consumió el último hilo de pabilo y la oscuridad me abrazó con brazos viejos. Yo ya no sé si esto lo escribo o lo sigo soñando, solo sé que al otro lado del cristal alguien espera su turno. Cuando suene el zumbido, recuerde esta advertencia y huya de los espejos, de los callejones mojados y de las velas que arden solas. La muerte nunca se demora. Órbita. Me llamo Adrián Olvera y llevo 10 años fijando, con una Nikon sin Wi-Fi ni Bluetooth, el instante en que la muerte prende su huella en la materia. El 14 de mayo de 2017 nos enviaron a un motel abandonado a las afueras de Ciudad Juárez, bloque de concreto sin ventanas, tapiado, donde el viento sopla como un animal herido. Llegamos a las 2:06, yo llevaba la cámara, la perito Jimena la grabadora, el agente Ramírez la libreta de campo. Dentro, el olor a sangre se mezclaba con yeso viejo y orines secos.
El cuerpo principal yacía en la habitación 23, torso abierto con precisión quirúrgica, como si el agresor hubiese diseccionado a conciencia. Había otros 2 cadáveres en el pasillo, pero los ojos de aquel en la cama parecían seguirnos. Empecé el protocolo: panorámicas, medias distancias, primeros planos. Cada disparo lo anunciaba para la bitácora de audio: 2:37, rostro del occiso, exposición de 2 segundos porque la linterna titilaba. Al revisar la pupila en la pantalla, un punto blanco perfecto reflejaba mi flash. Terminada la ronda, descargué las tarjetas CF en la camioneta. Entre las miniaturas apareció un archivo imposible: 0000, JPG, fecha 1 de enero de 1970. Lo abrí. Mostraba la cavidad torácica vista desde dentro, las costillas formaban un arco rojo y, al fondo, se nos veía a nosotros inclinados sobre la cama. El enfoque estaba en mi ojo detrás de la cámara, la profundidad de campo absoluta, sin ruido ni trepidación. Guardamos silencio. La misma imagen estaba en la tarjeta de respaldo. Sin conexión inalámbrica, sin obturador remoto. Decidimos volver a la habitación a las 3:05 para comprobar si faltaba algún órgano. El cadáver parecía sonreír. Revisé, faltaba el corazón. Coloqué la Nikon sobre el pecho abierto y activé disparo remoto. Las fotos salieron normales, pero el contador subió solo, de 114 a 118, generando más cuadros idénticos a 0000, siempre desde el interior del tórax. Ramírez sugirió extraer el cuerpo, pero ordenaron esperar al forense. El silencio se hizo pesado. A las 3:41 sonó el clic del espejo, una sola vez. La nueva foto mostraba al cadáver incorporado, músculos tensos, ojos en blanco. Nuestra propia expresión de horror quedaba congelada alrededor, como si fuéramos utilería. Solté la cámara, el visor seguía encendido, aunque el archivo acababa de desaparecer. Otra descarga eléctrica recorrió la habitación cuando el flash estalló en el pasillo. La Nikon colgaba ahora del picaporte, balanceándose. Le quité la batería, aún así apareció en pantalla un último 0000, JPG, la habitación vacía, cama tendida, reloj sobre la pared marcando 4, hora que aún no llegaba. Salimos al amanecer y sellamos la escena. En laboratorio cloné las tarjetas, los 0000 seguían allí, ilegibles para cualquier software. El forense informó que faltaban el corazón y la glándula pineal, estirpados con un corte impecable. Aquella noche intenté dormir, cada parpadeo se convertía en un flash interno. Cerraba los ojos y me veía diminuto, atrapado dentro de una caja torácica ajena. Antes de ese caso había visto anomalías, grabadoras que se llenaban de susurros, manchas de sangre que cambiaban de lugar, pero siempre encontraba una causa lógica. Aquella madrugada sentí que la escena misma nos observaba. La auditoría interna pidió los respaldos. El informático Escobedo, escéptico por oficio, abrió un 0000 y observó cómo el sello EXIF mutaba al ritmo de su parpadeo, salió pálido y solicitó licencia médica. Yo intenté defender la teoría de la corrupción de datos, pero la nitidez perfecta negaba cualquier glitch. Empecé a sufrir flashes fantasma, destellos rojizos que explotaban detrás de mis párpados. Una madrugada aparecieron en mi teléfono 20 selfies de mis ojos, todas nombradas 0000, JPG, no recuerdo haberlas tomado. El 21 de junio llegó a mi correo un 0000, DNG. Al abrirlo, vi la escena de un choque que cubriríamos 2 horas después, la luz de la patrulla aún inexistente reflejada en gasolina aún derramada. Borré el mensaje, pero sabía que el futuro ya estaba expuesto. He quitado la cerradura digital porque su pitido se confunde con un disparo de obturador, duermo sin refrigerador para que ningún zumbido maquine un enfoque automático. Aún así, cuando el aire acondicionado del vecino suelta un chasquido hueco, salto buscando la Nikon. Reviso los espejos temiendo encontrar la perspectiva aprisionada de aquel primer 0000. Ahora vivo con la certeza de que cada latido acciona un obturador invisible. Cuando siento ese clic seco detrás del esternón sé que otra foto imposible acaba de nacer, entonces rezo porque la exposición final sea tan breve que no alcance a comprenderla.